no lo tengo este, acomodado para poner mi nombre Usted es todavía. Cabrera, ¿verdad? Usted es Carlos Cabrera. Cabrera, a Sí, los efectos está de la bien. falta, Está, digo, que está. no me la- Está bien. Tomo nota. Tomo nota. Bien. Bueno, muy bien. Había quedado claro el tema de la autonomía de la voluntad en el... Sí, profe, una Sí, pregunta, perdón que no puedo levantar la mano porque se me borró sí, la barra acá. Con respecto a los autores que aparecen en el libro de Fresnedo, hay sí, más autores. sí. Lo que no dimos en clase no los damos. A ver, está bueno que ustedes los lean igual para tener un panorama completo de lo que fue la estatutaria. La verdad Bien, es que no podemos dar todos los autores. Yo les comentaba en la otra clase que en otras épocas dábamos todos los autores de todas las escuelas, de todas las corrientes, los dábamos todos. Pero si damos todos los autores, no llegamos a tiempo con otros temas que bien, son, que entendemos que es necesario ver en el curso. Por eso, o sea, me parece que es importante que ustedes los lean, o sea, los autores que están en Fresnedo, que ustedes los lean, porque la lectura de todo eso a ustedes les va a dar, los va a ayudar a comprender la visión de esa corriente, ¿no? O sea, la visión de lo que es la estatutaria, ¿no? O sea, a tener una visión de conjunto de cada corriente, o sea, de la estatutaria general y de cada una de las corrientes dentro de la escuela estatutaria, ¿no? Entonces, nosotros nos detenemos en los más importantes porque en los que consideramos nosotros, o sea, lo que son más importantes o no, a veces es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero los que entendemos que son más importantes porque sus aportes hoy los podemos nosotros ver en nuestro derecho positivo, ¿no? O sea, podemos mantener podemos visualizar y hacer efectivo ese aporte a través de las normas que hoy tenemos vigentes, ¿no? Para entender cómo además el derecho internacional privado se ha ido haciendo con los aportes que han ido haciendo cada uno de los autores desde el fondo de los tiempos, ¿no? Pero me parece que está bueno que ustedes lean a todos los autores que están en Fresnedo para que ustedes tengan un panorama más completo de lo que son las distintas posiciones dentro de la corriente estatutaria y las demás corrientes que vamos a ver. ¿Tá? Eso contribuye a la comprensión y los ayuda también a valorar, también los va a ayudar a ver, bueno, esto que propuso este autor de repente no está tan recogido en nuestro derecho, esto otro sí, o sea, los va a enseñar a familiarizarse también con la materia. Yo les decía cuando empezamos a hablar de la historia que cuando uno entra en la historia del derecho internacional privado, sale de esa lectura de la historia o de ese conocimiento de la historia, sabiendo más derecho internacional privado, bastante más derecho internacional privado del que sabía cuando entró, ¿sí? Por todos esos aportes que han hecho esos autores. Y ustedes se van a dar cuenta que aunque sean autores que no vemos especialmente en estas clases, van a ver que después vamos a abordar temas donde los van a encontrar, o sea, van a ver algún rastro de esos autores en esos temas que vamos a ver. ¿Tá? Así que, más allá de que no los veamos en la clase, los estimulo a que los lean de todos modos, porque los va a ayudar. ¿No? gracias. De nada. Bueno, muy bien. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada de Balduini con sus elementos ordenatorios y decisorios, que los vimos cómo se plasmaba esos postulados de Balduini en los tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo del 89 y del 40 y también en nuestras normas procesales
de fuente nacional en el CGP. Luego pasamos a la estatutaria francesa y dentro de la estatutaria francesa vimos cómo Dumoulin, que era un autor fundamentalmente extraterritorialista, él había recibido la influencia de la estatutaria italiana y cómo él, que era un abogado práctico, ¿no? En París, había introducido, más allá de mantener la clasificación de los estatutos en reales y personales y plantearse la extraterritorialidad de los personales y la territorialidad de los reales, él había introducido como una nueva clasificación de los estatutos o de las normas. Los estatutos son las leyes. Había introducido una nueva clasificación hablando de los estatutos supletivos y los imperativos, ¿no? Los estatutos imperativos eran aquellos que las partes no podían modificar, donde la voluntad de las partes no tenía ninguna intervención. Como su nombre lo indica, esos estatutos se imponían a las personas, pero había todo otro sector de la vida jurídica para Dumoulin donde sí había espacio para para la voluntad de las partes y para que las partes ejercieran su derecho a elegir por qué estatuto querían regirse, ¿no? Y ahí estaba todo el sector de los actos jurídicos, ¿sí? Que Dumoulin ejemplificó concretamente con el caso de las capitulaciones matrimoniales, y él reconocía que había una voluntad, o sea, que había distintas formas de expresar esa voluntad de los particulares: la voluntad expresa, la voluntad tácita, aquella que, si bien no surgía expresamente del acto jurídico, sí surgía inequívocamente de las cláusulas de ese acto jurídico. Y él además reconocía como voluntad a la voluntad presunta, es decir, aquella voluntad no, por favor, los micrófonos, aquella voluntad no expresada ni expresa, valga la redundancia, ni tácitamente, pero a la que podemos, o sea, a la que Dumoulin le atribuye un efecto. Aun cuando las partes no dicen nada, Dumoulin le atribuye una voluntad presunta, es decir, cuando las partes no dicen nada, Dumoulin presume que la voluntad de los cónyuges fue someterse a la ley de París, en el caso de las capitulaciones matrimoniales, por ser el domicilio del marido. A todas estas manifestaciones de voluntad, Dumoulin le atribuía un efecto extraterritorial. ¿Esto qué significaba? ¿En qué se traducía esto para Dumoulin? Que esa ley de París, o elegida por las partes expresa o tácitamente, o bien presuntamente, o sea, no manifestado en forma expresa ni tácita, pero sí de modo presunto, no solo regía a los bienes que estaban en París, a los bienes conyugales que estaban en París, sino que era una ley que iba a aplicarse al régimen de bienes fuera donde fuera que estuvieran esos bienes, ¿sí? O sea, era de aplicación extraterritorial el Estatuto de París en esta materia, porque o bien las partes lo habían elegido en forma expresa o tácita, o presuntamente querían someterse a esa ley, ¿no? A ese estatuto. Con lo cual se seguía agrandando el espacio de los estatutos extraterritoriales, con efecto extraterritorial, o sea, fuera del espacio de la ciudad o de la región que los había creado. Por otro lado, en Francia teníamos a otro autor, D'Argentré, ¿sí?
otro autor que era como el representante, de alguna manera, de los señores feudales, de los dueños de la tierra, que como tal, ¿sí? Como representante de esos dueños de la tierra, le atribuía gran valor a todo lo que tuviera que ver con los bienes. Y por lo tanto, esto lo llevaba a sostener una máxima que era que todos los estatutos, todas las costumbres, decía él, pero acá costumbre, en los términos de Dargentré, costumbre está aplicado en el sentido de estatuto, ¿no? O sea, los franceses en aquella época hablaban de la coutume como sinónimo de estatuto. Y decía él, todas las costumbres o todos los estatutos son reales, lo cual, si nosotros nos retrotraemos a lo que hemos estado diciendo, lo que hemos venido diciendo, de que los estatutos reales tienen un efecto territorial, o sea, que solo se aplican dentro del territorio en el que se encuentran esos bienes, em, para Dargentré, esto de decir que todas las costumbres eran reales, quería decir todas las costumbres tienen efecto territorial, ¿no? Esto que es una afirmación tan categórica, ¿no? De decir todas las costumbres son reales, en realidad Dargentré no era tan así, no era tan así. Él reconocía que los estatutos, había estatutos personales con efecto extraterritorial, él lo reconocía, e incluso reconoció la autonomía de la voluntad, es decir, la posibilidad de que los particulares eligieran la ley aplicable al, eh, de forma expresa o tácita, pero rechazó a la voluntad presunta como una manifestación de voluntad con efectos extraterritoriales, ¿tá? O sea que él recortó lo más que pudo, por oposición a Dumoulin, recortó lo más que pudo la de los estatutos extraterritoriales y amplió el ámbito de los estatutos territoriales, ¿sí? Pero aquello de lo que partía de que todos los estatutos eran territoriales era como un deseo de él, pero en realidad él mismo tuvo que reconocer que había muchos estatutos que tenían efecto extraterritorial, es decir, que se aplicaban fuera de fronteras, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, Daniela. No, un poquito más de Dargentré, de en cuanto que él también, si bien él aplicaba la territorialidad, ¿verdad? Pero como que tenía una excepción cuando hablaba de estatutos puros y generales, ¿no? Porque él allí solamente se refería en el dominio de la, solamente del, que no fueran mixtos, esto, o sea, que fuera que se refieran solo a las personas y no a las cosas. Por eso hablaba de pureza, el de puro, ¿no? Y a su vez Sí. también cuando hablaba de generales, hablaba que era para todos los actos de la vida civil y no solamente en particular, para el acto particular. Bien, correcto. Bien. Muy bien. Bueno, esta postura sí, Victoria, sí. Buen día, profe. A modo Bien. de como de darle un cierre, porque me estoy haciendo una tablita con los autores que Sí, vimos. Aldricus, Asson, Baldini, Dumoulin y Dagentré. sí. Esos son los que hemos estado viendo nosotros, sí, en la clase. Sí. Y ahora vamos a entrar en una corriente dentro de la estatutaria que es la estatutaria flamenco-holandesa, ¿sí? A esta altura ya habían pasado algunos siglos, ¿no? Ya andamos como por el siglo XVII, XVIII, ¿sí? Y ya estamos
en pleno, o sea, en pleno desarrollo de los estados nacionales, ¿sí? O sea, cuando se empieza a desarrollar la estatutaria flamenco-holandesa, que dijimos que se desarrollaba en la zona de lo que hoy son los Países Bajos, em, ya no estamos hablando de ciudades, ¿sí? O de regiones, sino que estamos hablando de un fenómeno político que son los estados. Y esos estados recién nacidos también están caracterizados por la defensa de un atributo que es el de la soberanía. Y la defensa de ese atributo, que es la soberanía, se manifiesta en muy buena medida por la defensa de la aplicación de las normas creadas por ese Estado, ¿no? Entonces, esta escuela, perdón, esta corriente estatutaria, o sea, esta corriente flamenco-holandesa dentro de la escuela estatutaria, va a estar caracterizada justamente por el territorialismo, porque ya habíamos visto esto de que en la primera clase, ¿no? De que el territorialismo, de alguna manera, es una manifestación de la soberanía absoluta del Estado. Dentro de mi territorio solo se aplica el derecho que yo elaboro, que yo creo, y nada más, ¿no? Entonces, hay una característica que aparece en todos los autores de esta escuela flamenco-holandesa, o de esta corriente, mejor dicho, flamenco-holandesa, que es esa, es la del territorialismo. Es curioso porque ustedes sabrán que los holandeses fueron, eh, diría yo, los reyes de los mares, ¿no? Y tenían colonias, o sea, conquistaron territorios en Asia, en África, o sea, los holandeses fueron y son grandes marinos, ¿no? O sea, y fueron grandes comerciantes. Todavía hoy, uno de los puertos más importantes de Europa es el puerto de Rotterdam, en Holanda o en los Países Bajos, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, nosotros hemos hablado de que el comercio, ¿no? Va como que lleva, es el buque insignia de lo que es hoy el derecho internacional privado, porque las necesidades del comercio fueron las que determinaron resolver estos problemas que se plantean entre personas de unos y otros estados que comercian entre sí, y por eso la necesidad de estudiar estos problemas. Primero estuvieron los problemas que plantea el comercio y después vinieron todos los demás, ¿no? Los de los siguientes vínculos que tuvieron las personas. Entonces uno dice, ¿cómo estos señores que eran los reyes de los mares, los reyes del comercio, eran tan territorialistas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo también en este caso los holandeses no tuvieron más remedio que introducir algunos matices a este territorialismo, ¿no? Sin embargo, este fue como su leitmotiv, su característica, ¿no? En general, en todos los autores. Ellos introducen un concepto que luego se va a transmitir al sistema angloamericano clásico, que es el concepto de la cortesía o la comitas, ¿sí? La corriente es flamenco-holandesa, flamenco de Flandes, de la zona de Flandes, y holandesa de Holanda, ¿no? Em, este concepto de cortesía, de comitas, la comitas gentium, se los escribo acá,
fue un concepto que introdujeron para matizar esta postura territorialista y que ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Lo vamos a desarrollar. Sí, Gabriela. Sí, yo leí además que ellos también fueron los que acuñaron el concepto de conflicto de leyes, porque ellos entendían que al buscar cuál sería la ley aplicable, en realidad encontraban el conflicto entre dos ordenamientos y en definitiva entre dos soberanías. Sí, bueno, sí, de alguna manera sí. Sobre todo, por eso nosotros estudiamos a un autor que se llamó Ulrico Huber, más allá de que hay otros autores en la estatutaria holandesa, hay otros. Antes nosotros estudiábamos, ¿no? a, a los Voet, a los Christian Rodenburgo, estudiamos a todos esos y los veíamos en la clase, pero en realidad nos estamos quedando con Huber porque Huber justamente tuvo como una proyección más allá de la estatutaria flamenco-holandesa en el sistema angloamericano y además en la discusión y el análisis de los postulados de Huber, también nos encontramos con algunos conceptos que fueron tomados, ¿sí? Más allá de la estatutaria holandesa y más allá de los angloamericanos, ¿no? O sea, que los tomamos nosotros también. Daniela, quería decir algo. Ahí no le podía sacar el. Ahí va. No, con relación sí a Huber, que usted lo cita, bueno, él habla de los tres axiomas, ¿verdad? Ahí se Sí, ahora reconocen los vamos a tres. ir, pero vamos a ir despacito, vamos a ir despacito, espere un poquitito, ¿tá? Si iba a hablar de los axiomas, vamos a ir despacito. Sí, claro, no, porque o sea, tocó el tema ya de Huber, por eso pensé que ya podíamos admitir. Gracias. Claro, sí, pero vamos a ir de a poquito con eso porque justamente en esos axiomas es el desmenuzar un poco esos axiomas es lo que nos va a ayudar a nosotros a ver esos algunos conceptos que si bien nosotros no somos herederos directos de Huber, ahí encontramos algunas ideas que nos sirven también en la actualidad. ¿Está? Stephanie, no se escucha. Buen día. Hola, ¿qué Ahora sí, tal? bien. Antes de llegar a los axiomas, en ese tiempo, como partieron del punto básico de la soberanía, em, tenían la interrogante de que si los estados eran soberanos absolutos dentro de sus fronteras, ¿cómo hacían los jueces? ¿Por qué los jueces no podían aplicar siempre su propia ley? Entonces lo que hace Huber justamente es como que fundó la aplicación del derecho extranjero dentro del estado del foro, digamos, en una libre elección del estado local. Bueno, ahora vamos a ir a eso. O sea, ahora vamos a ir de a poquito a ver lo que pasó con Huber y el derecho extranjero. ¿Está? Pero vamos de a poquito. ¿Está? Vamos de a poquito. Huber planteó o sea, eh, planteó su pensamiento en lo que se llaman los tres axiomas de Huber. O sea, tres axiomas son como tres verdades indiscutidas, ¿no? Un axioma es una verdad indiscutida. Y ahí Huber entonces planteó esto que según él eran tres verdades o tres afirmaciones indiscutibles. La primera afirmación de Huber pasa por lo que es el postulado básico de la estatutaria holandesa, o flamenco holandesa, que es que las leyes que elabora cada estado se aplican dentro del territorio del estado a todos los súbditos.
dice él, ¿no? Algo más o menos así, ¿no? Las leyes que elabora el Estado se aplican dentro del territorio del Estado a todos los súbditos. Eh, esta afirmación la podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Una es que dentro del territorio del Estado se le aplican a todos los súbditos, a todos los súbditos, porque luego el segundo axioma define quiénes son los súbditos. Pero esto quiere decir que dentro del territorio del Estado, el Estado aplica sus normas a todos. Pero esto también quiere decir, o sea, si cada Estado aplica este axioma, ¿no? Si cada uno de los estados aplica este axioma, lo que quiere decir este axioma es que además, fuera de las fronteras del estado, ese derecho no se aplica, porque cada estado aplica su propio derecho. ¿Estamos de acuerdo en esto? O sea, en este enfoque de Huber. Si el primer axioma dice que los estados aplican su derecho dentro de las fronteras de su estado, esto también implica que, o sea, aplica a todos el derecho dentro de la frontera de su estado, esto también implica que no se aplica el derecho fuera de las fronteras de ese estado, porque cada estado aplica su propio derecho. Esto es territorialismo puro y duro, ¿no? Este territorialismo puro y duro se refuerza en el segundo axioma de Huber cuando define quiénes son los súbditos. Y cuando define quiénes son los súbditos, él dice que los súbditos son todos los que se encuentran dentro del territorio del Estado, ¿no? Es decir, no admite ninguna distinción por el origen de las personas. Si yo estoy dentro del territorio de un Estado, soy un súbdito de ese Estado. No importa si yo soy nacional de ese Estado, soy extranjero, si estoy allí establecido, si estoy de paso. Si yo me encuentro dentro del territorio del Estado y mientras me encuentre en el territorio de ese Estado, yo soy un súbdito. Por lo tanto, se me va a aplicar el derecho de ese Estado. Y nada más. Mientras yo esté dentro del territorio de ese Estado, se me va a aplicar el derecho de ese Estado. O sea, acá ven ustedes cómo el territorialismo todavía se hace como más patente, digamos, ¿no? Más evidente. Porque uno cuando hablaba en el primer axioma de súbditos podía pensar, bueno, los súbditos son los ciudadanos de ese estado, los que pertenecen a ese estado, ¿no? Pero no, los súbditos son todos los que están en un determinado momento dentro del territorio del estado. Con lo cual el territorialismo se hace todavía más fuerte. La idea del territorialismo se hace mucho más, este, más potente, ¿no? Bueno, uno sigue pensando, ¿no? ¿Cómo puede funcionar unos postulados de estas características en un estado como eran los Países Bajos o la región de Flandes en esa época, con el desarrollo del comercio, ¿no? que allí había? Eh, entonces, Huber trae el tercer axioma, que es el más jugoso desde mi punto de vista. Y este sí lo voy a leer, lo voy a leer del libro porque no quiero perderme ningún detalle. En el tercer axioma dice Huber que los jefes de Estado, por cortesía, obran de suerte que una ley de otro Estado
luego de haber producido su efecto dentro de los límites de su pueblo, lo conserva en los demás estados si ellos o sus súbditos no resultan lesionados en su poder o en sus derechos. Es muy jugoso esto, ¿no? ¿A ustedes qué les parece este tercer axioma de Huber? ¿Qué opinan de este tercer axioma de Huber? Buen día, profe. Hola. De este tercer axioma se ve la idea que plantearon los Boyd, como dijiste, la idea de cortesía, que por cortesía se va a aplicar otro derecho. Él trae la idea de esos autores y la refleja en este axioma, ¿no? Eh, con la salvedad de que no se vulnere un derecho adquirido, que ese es un concepto que, bueno, otra escuela después lo va a desarrollar mejor, ¿no? Y bueno, de acá surge también el origen del OPI, como le dicen de forma abreviada, ¿Qué es? eh, ¿El OPI qué es? el, or- el orden público internacional. Estoy acostumbrada a escribirlo así, y, bueno, me quedó mal. Entonces, es re importante tener en cuenta de que Huber, para la creación de estos axiomas, parte de la idea de que el derecho extranjero, si bien los primeros dos axiomas son súper territorialistas, el derecho extranjero no, o sea, no se aplica en virtud de una obligación jurídica, sino de una necesidad fáctica. Y se ve claramente en este tercer axioma, eh, con la cortesía y bueno, la salvedad de los derechos adquiridos. Que para la época, bueno, teniendo en cuenta que desarrolló en el siglo XVIII supuesto del DIP, del reconocimiento de los estados, es una. Bueno, a ver, ¿alguna otra opinión? Quiero opiniones más que reproducción de... Está bien, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? Profe, me parece también que, o sea, lo que hacía referencia a la compañera, como que se empieza a ver un poco lo que es la continuidad jurídica. Bueno, en realidad queda a opción de del Estado, de los jefes de Estado, cuando lo dan o no. Me parece que por lo que dice un poco el axioma, va a quedar a criterio de los jefes de Estado y siempre y cuando no vaya en contra de los derechos de los súbditos, pero pienso que en ciertas circunstancias se va a dar esa continuidad jurídica en algunas situaciones. Bueno, bueno, sí. Santiago. Sí, buen día. Yo la conclusión que extraigo es que no había obligatoriedad de los estados en aplicar el derecho extranjero, ¿no? Sino que era una apreciación, digamos, de consenso entre esos estados, pero en sí no había una obligatoriedad. Y cuando se excepciona del orden público, también Quintín Alfonsín dice que es un poco redundante porque en realidad al no haber ninguna obligatoriedad del Estado, no es necesario poner esa excepción de, digamos, de orden público, porque simplemente basta con no admitir ese derecho extranjero para no aplicarlo. Bien, Stephanie. Sí, va un poco por ahí también, que por ejemplo eso de obran de suerte que dice en el tercer axioma, es que no está diciendo que deban reconocer el efecto de la ley extranjera, ¿no? Ujú. Sino que con el propio actuar muestra que le van a reconocer el derecho. Y todo el tema de después de los derechos adquiridos, de que no, de que lo pueden, de que lo conservan los demás estados, o sea que no se lo pueden quitar, que también el mismo axioma como que fija el límite de la cortesía, y ese límite de la cortesía, que es que no se vean lesionados en su poder o en sus derechos, es lo que después da lugar a lo que al origen de la excepción de orden público internacional. Es como que tiene como mucha cosa ese axioma, es Por eso, bastante yo les completito. decía hoy que es muy, muy jugoso. Sí, Bueno, como que Carlos. es,
No, yo lo que pienso que ahí con el último axioma se ve un pequeño avance toda la normativa que se venía dando en siglos anteriores. Y ahí como que se pone al día el que fundamenta más que nada el derecho internacional privado. Claro, todavía no podemos hablar del derecho internacional privado, ¿no? Todavía el derecho internacional privado como tal no existe, todavía estamos en los orígenes, pero sí es verdad que hay al menos un reconocimiento de que existen otros ordenamientos jurídicos, ¿no? Por lo menos hay un pasito más. Gabriela, Sí, yo creo que ahí se vislumbra un poquito de extraterritorialidad, pero me parece que dada la situación política o histórica, lo que se estaba dando en el momento, se tiene que hacer con tanto cuidado por el tema de las soberanías y que cada estado estaba defendiendo lo que era suyo en definitiva, que entonces no se plantea como una obligación, dice, es una cortesía. ¿Y por qué hace esa cortesía? Para cuidar a sus propios súbditos, pero afuera de su territorio. Entonces, no sé, yo lo veo por ese lado. bueno, bien, vamos a seguir, Victoria. Bueno, a mí me parece, como decían algunos compañeros, que marca un límite y que justamente habla de que no se deben lesionar los derechos de sus propios súbditos. Y esto me hace acordar un poco a lo que se aplica hoy en día, con como esa regla de proporcionalidad que se da, que creo que era del autor Alexis, si no me equivoco, donde se ponderan también una norma y la otra y como qué derecho prima más sobre el otro. Eso, esto es una novedad para mí, lo de la proporcionalidad. ¿En derecho internacional privado? No, no, acá en Uruguay, por ejemplo, lo que Perdón, perdón. Perdón. viene de una doctrina o de un autor extranjero que se usa como una regla de proporcionalidad, por ejemplo, según lo que diga la Constitución y lo que diga otra norma, a ver qué derecho pondera más. Y esto se me asemeja a ese test de proporcionalidad que se utiliza a veces, hoy en día también. Bueno, eh, yo no lo veo tanto como una cuestión de proporcionalidad, pero ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, em, efectivamente, o sea, partimos de un territorialismo absoluto, o sea, los dos primeros axiomas son afirmaciones muy categóricas sobre el territorialismo, están planteadas en términos muy fuertes, como decíamos, o sea, el territorialismo como una realidad indiscutible, ¿no? Por eso son axiomas. Ahora, en el tercero aparecen varios elementos. En primer lugar, dice, los jefes de Estado, por cortesía, o sea, cuando hablamos dice, por cortesía, obran de suerte que una ley de otro Estado, luego de haber producido su efecto dentro de los límites de su pueblo, lo conserva en los demás estados. Entonces, por un lado, acá estamos admitiendo de que ya los efectos de las normas no solo pueden desplegarse dentro del territorio del propio Estado, o sea, no solo se van a desplegar dentro del territorio del Estado que las creó, sino que pueden llegar a desplegar efectos en el territorio de otro Estado. ¿Por qué? ¿O en virtud de qué? Bueno, en virtud de la cortesía que ejerce el jefe de Estado del otro Estado. Este es una aplicación del derecho extranjero que se puede admitir, pero que es facultativa. Así planteado, luego vamos a seguir hincándole el diente a esto. Pero así, planteado en estos términos, decimos, bueno, la aplicación
del derecho de otro Estado en mi territorio es facultativa. El jefe de Estado lo hace por cortesía. La cortesía es algo que es unilateral, ¿no? O sea, si yo hago algo por cortesía con otra persona, no es que esté obligada a hacerlo. Si yo le cedo el asiento a alguien en el ómnibus, por ejemplo, no lo hago porque haya una obligación jurídica de que lo tenga que hacer. Lo hago por cortesía, lo hago por deferencia hacia la otra persona. Es algo voluntario de mi parte. Le dejo el asiento por voluntad propia, pero no hay una norma que me obligue a hacerlo. ¿Ah? No hay una norma que diga, hay que dejarle el asiento a otra persona. No existe. Pero yo lo hago. ¿Por qué? Por cortesía. O cuando, ya no se usa mucho esto, ¿no? Pero no se usa por distintas cosas. Pero digo, cuando un señor le cede el paso a una señora y la deja pasar primero, eh, esto es un acto de cortesía, ¿no? No hay una regla que diga, hay que dejar pasar a las damas primero. El señor la deja pasar por una cortesía o a una persona mayor, ¿no? Bueno, em, entonces, la aplicación del derecho de otro Estado, en este caso, también se daría por cortesía, unilateralmente por el Estado. O sea, el jefe de Estado dice, bueno, en mi territorio se aplica mi derecho, pero yo, por cortesía, dejo que se aplique el derecho extranjero. Esto es un elemento importante y que hay que tenerlo presente por lo que va a pasar después, porque lo que vamos a ver después, con el paso del tiempo y con el surgimiento de otras posturas jurídicas, de otras corrientes doctrinarias, lo que vamos a ver es que la aplicación del derecho extranjero no va a ser facultativa, ¿no? O sea, con autores como Savigny, por ejemplo, vamos a ver que la aplicación del derecho extranjero ya no es facultativa. Ya Savigny se lo plantea en términos de un deber, ¿no? De aplicar el derecho extranjero, con un fundamento jurídico de aplicar el derecho extranjero. Esto es un punto que me parece importante resaltar y que además nos va a servir para seguir analizando este axioma. Ustedes hablaron de los derechos adquiridos. Y sí, puede verse, porque en esta formulación del tercer axioma dice que, que la ley de otro Estado, luego de haber surtido efectos dentro de su territorio, puede también surtir efectos en el mío, ¿no? Em, Esto es puede verse acá el origen de una teoría que tuvo su desarrollo en los angloamericanos, ¿sí? Hay una- un sector de los autores angloamericanos clásicos que, que sostuvieron, que sostuvieron esto de los derechos adquiridos. O sea, el derecho extranjero, o sea, vamos a aclarar que los angloamericanos clásicos también eran territorialistas, básicamente, ¿no? Eh, Ellos sostenían que eh, lo que se aplica en nuestro territorio no es el derecho extranjero, sino el reconocimiento de un derecho adquirido al amparo del derecho extranjero. O sea, como que son los efectos del derecho extranjero.
Fue un mecanismo que los autores angloamericanos del siglo XIX aplicaron para justificar aquellos casos en los que se terminaba aplicando derecho extranjero cuando en realidad ellos tenían un postulado territorialista, ¿no? O sea que dentro del territorio del Estado, o sea que el juez aplicaba su lex fori, pero reconocían los derechos adquiridos. Hay que decir que Huber tuvo una influencia en el sistema angloamericano, ¿no? O sea, Huber fue conocido y estudiado por los autores ingleses y a través de ello llegó a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Huber tuvo un impacto en estos autores. Y no lo puedo afirmar de un modo categórico, pero es muy probable que este postulado de Huber haya tenido cierta influencia en esa teoría de los derechos adquiridos. O sea, lo que se aplica no es el derecho objetivo del Estado, ¿no? Las normas del derecho internacional, las normas, perdón, del Estado extranjero, sino que lo que se hace es reconocer los derechos adquiridos al amparo de ese derecho. Eso entonces es otro comentario, ¿no? Después, hasta acá tenemos una aplicación facultativa del derecho extranjero, ¿no? El jefe de Estado, por cortesía, puede aplicar, puede reconocer los efectos del derecho extranjero en su territorio. Pero el axioma no termina ahí. Y acá viene otro aspecto que es súper interesante, ¿no? Dice que conserva el derecho extranjero conserva los efectos en el territorio, en nuestro territorio, si ellos o sus súbditos, o sea, si los jefes de Estado o sus súbditos, todos los que se encuentran dentro del territorio del Estado, no resultan lesionados en su poder o en sus derechos, ¿no? Y entonces, acá hay una excepción a la aplicación al reconocimiento de los efectos de ese derecho extranjero, ¿no? O sea, es como una excepción a la excepción, casi, ¿no? Porque la regla era la aplicación del derecho propio. El jefe de Estado, el jefe de Estado puede reconocer los efectos, puede reconocer la aplicación del derecho extranjero o reconocer los efectos del derecho extranjero en su territorio, por cortesía. Pero esto lo hace siempre y cuando no se advierta que ese reconocimiento de esos derechos, de ese derecho extranjero, lesiona los intereses o los derechos de sus súbditos o su poder. En esta última parte del axioma, hay autores que han visto los orígenes como ustedes dijeron, del concepto de orden público internacional. Tal vez sea necesario abrir un paréntesis para hablar un poquitito de lo que es el orden público internacional, una idea muy, muy, muy rápida. Luego vamos a estudiar este instituto, porque es un instituto muy importante dentro del derecho internacional privado. El orden público internacional es un concepto que en la actualidad eh, funciona como una excepción a la aplicación del derecho extranjero, ¿no?
Entonces, ustedes me pueden decir ya de entrada, con esto que les estoy diciendo, ya me pueden decir, bueno, entonces tienen razón los que dicen que el derecho, que en esta parte del axioma de Huber está el origen del orden público internacional, porque acá aparece como un caso en el cual no se va a aplicar el derecho extranjero, ¿no? Ahora bien, cuando uno razona y piensa un poquito las cosas, uno dice, bueno, ¿cuándo uno necesita una excepción? ¿No? Cuando hay una obligación, ¿no? Si yo no estoy obligado a hacer algo, si yo lo hago voluntariamente, si yo hago voluntariamente las cosas, entonces yo no necesito una excepción, simplemente no lo hago y ya está. Ahora, cuando existe una obligación de hacer las cosas, eventualmente podrían tener que existir excepciones a esas reglas. O sea, preverse situaciones en las cuales esa regla no es de aplicación. El orden público internacional hoy en día es una excepción a la aplicación del derecho extranjero. Lo vamos a estudiar como tal, dentro de un capítulo que se llama Excepciones a la aplicación del derecho extranjero. ¿Y por qué lo estudiamos de esta manera? Bueno, porque hoy, en la actualidad, en el derecho internacional privado actual, entendemos que la aplicación del derecho extranjero es obligatoria. O sea, cuando yo tengo una norma de conflicto que me dice que la capacidad se rige por la ley del domicilio y la persona tiene su domicilio en el extranjero, pónganle ustedes en la Argentina, esa norma de conflicto me impone una obligación de aplicar el derecho extranjero. O sea, es mi derecho positivo el que me obliga a aplicar el derecho extranjero. Porque yo tengo un tratado o una ley aprobados por mi legislador, ¿sí? Que se ha convertido en derecho positivo en mi país, que me obliga, por lo tanto, porque es derecho positivo vigente en mi país, por lo tanto, me obliga, y que si me dice que la ley aplicable es la ley del domicilio y el domicilio está fuera del Uruguay, yo debo aplicar el derecho de ese lugar. Entonces, como la aplicación del derecho extranjero hoy en día es obligatoria cuando la norma, cuando así lo señala la norma de conflicto, entonces se justifica que tengamos algún mecanismo de excepción para ciertos casos eh, especialísimos. Y para que ustedes tengan un concepto, sigo un poquito más con lo del orden público internacional. Hoy en día, si yo, por ejemplo, yo hoy tengo una norma en mi ley general que dice que el matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración, ¿sí? Entonces, supónganse ustedes que yo tengo que resolver el caso de un matrimonio celebrado, no de un matrimonio, de varios matrimonios celebrados en Irán, ¿sí? O los de Siria, ¿se acuerdan las familias sirias que vinieron al Uruguay hace unos años? Son muy jóvenes ustedes, pero igual algo se acordarán. Las familias sirias que vinieron al Uruguay. Bueno, podía haber en esas familias sirias un señor que viniera casado con tres señoras.
Entonces, como ellos iban a vivir en el Uruguay, yo tenía que analizar qué efectos le atribuía yo, o sea, si yo reconocía a esos tres matrimonios, porque ahí había un elemento de extranjería. Esos matrimonios se habían celebrado en Siria, ¿no? Con Siria no tengo tratado, por lo tanto, yo iba a la ley, al derecho internacional privado de fuente nacional. El derecho internacional privado de fuente nacional dice que el matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración. Esos matrimonios se celebraron en Siria. Por lo tanto, yo estoy obligada a aplicar el derecho sirio para saber si esos matrimonios son válidos o no, porque me lo manda mi derecho internacional privado de fuente internacional, de fuente nacional, perdón, de fuente nacional. Cuando yo voy al derecho sirio, veo que el derecho sirio dice que, no sé lo que dice el derecho sirio, pero pónganle ustedes que dice que se admite que un señor se pueda casar hasta con tres señoras sin disolver el vínculo anterior. Yo en principio estoy obligada a aplicar el derecho sirio, pero en ese derecho sirio, en ese derecho extranjero, hay un instituto que a mí me resulta intolerable de aplicar en el Uruguay, que es la poligamia. ¿Tá? Estoy simplificando mucho todo, ¿eh? Después, cuando estudiemos orden público internacional, vamos a discutir más todo esto. Hay un instituto en ese derecho extranjero que a mí me resulta intolerable. Entonces, en ese caso, existe el mecanismo de la excepción. O sea, en ese caso, ese derecho extranjero, que es de aplicación obligatoria para nosotros, puede dejar de aplicarse. ¿Por qué? Porque mis principios, y los principios que sustentan al derecho uruguayo, priman sobre esa norma del derecho extranjero. Pero entonces, esta es una situación excepcional. Yo primero tuve que pasar por el derecho extranjero, conocerlo y ver que en ese derecho extranjero hay un instituto que a mí me resulta intolerable. O sea, que cuya aplicación en el Uruguay es intolerable, porque va contra determinados principios esenciales, ¿no? Que sustentan a nuestro derecho. No es que sea una norma distinta a la nuestra, sino que va contra principios muy básicos que informan, que a veces no están escritos, pero que sustentan todo el edificio del ordenamiento jurídico uruguayo. Entonces, todo esto que les acabo de decir es para que ustedes vean cómo el orden público internacional hoy en día nosotros lo concebimos como una excepción a la obligación de aplicar el derecho extranjero. Y esto tiene su lógica por lo que decíamos antes, ¿no? O sea, si la aplicación del derecho extranjero fuera voluntaria, yo no necesito interponer ninguna excepción. Lo dejo de aplicar y punto, sin darle explicaciones a nadie. O sea, si la aplicación del derecho extranjero se hace por cortesía, yo no tengo que darle explicaciones a nadie si dejo de aplicarlo. No tengo que valerme de ninguna excepción para aplicarlo. Lo dejo de aplicar y chao. Entonces, o bien, acá hay dos alternativas. O bien, en esta última frase del axioma,
no está el germen de la excepción de orden público internacional, o sea, no está ahí el orden público internacional, o bien la aplicación del derecho extranjero en el tercer axioma no es tan facultativa. Entonces hay quienes ven, alguien habló acá creo, del concepto, hay quienes ven en la primera parte, ¿no? O sea, en cuando el jefe de Estado, por cortesía, aplica o reconoce los efectos del derecho extranjero, hablan de lo que se llama una necessitas factis, o sea, la necesidad de aplicar el derecho extranjero por los hechos, o sea, por la realidad, ¿no? O sea, la realidad hace que ese jefe de Estado no es que en realidad lo hace por cortesía, lo hace por necesidad aplicar el derecho extranjero. Y entonces por ahí ya no es tan facultativo, hay una necesidad de aplicarlo y por ahí se podría justificar la excepción, ¿sí? Entonces, miren que sobre esto ha habido debate, ¿no? Entre los estudiosos de la historia del derecho internacional privado, ha habido debate en torno a cómo interpretar este tercer axioma, ¿no? Lo interesante de este tercer axioma es que nos permite meternos en varias cuestiones que hacen al funcionamiento del derecho internacional privado, ¿no? O sea, en esto de si es facultativo o no, ¿no? Hoy en día entendemos que esto no es algo, o sea, que el derecho internacional privado no es facultativo. La aplicación del derecho extranjero no es facultativa. No aplicamos derecho extranjero si queremos o no. Hay una obligación jurídica, hay una obligación impuesta por las normas. ¿Sí? Está esta discusión, está, bueno, lo que ustedes vieron de los derechos adquiridos, que como ustedes van a ver también a lo largo del curso, es un concepto que más allá de, de cómo lo utilizaron los angloamericanos para justificar la aplicación del derecho extranjero, es un principio hoy en día del derecho internacional privado, el reconocimiento de un derecho válidamente adquirido al amparo de un derecho extranjero. Luego vamos a ver en qué caso funciona. Y por último nos permitió ver también este concepto del orden público internacional, ¿no? Como excepción a la aplicación del derecho extranjero. Entonces, es un tercer axioma que por eso decíamos que es muy jugoso porque nos permite bucear en muchos aspectos del derecho internacional privado actual, ¿sí? Que, que más allá de las diferencias que tenemos con Huber, de todos modos son conceptos que seguimos poniendo sobre la mesa, ¿no? Sí, Victoria. Me quedó una duda sobre estos dos Sí. puntos de vista de verlos. Me quedó claro el segundo, que quizá no sea tan facultativo, pero no entendí bien el primero. Si me lo puedes El explicar. primero es que si la aplicación del derecho extranjero es facultativa, ¿no? Si verdaderamente esa cortesía es una cortesía, lo que, así, si nos atenemos a la letra estricta del axioma, si es una cortesía, si es facultativa la aplicación del derecho extranjero, entonces esta última parte no, no es o no refiere al orden público internacional, a lo que luego se va a llamar orden público internacional, porque no lo necesitaría. O sea, simplemente lo que dice acá es que si el jefe de Estado ve que al aplicar ese derecho extranjero hay alguna lesión a los intereses a los derechos de los súbditos o a su propio poder, deja de aplicarlo y chao, ¿no? Pero no es un concepto como el del orden público. O sea, esta última parte del axioma,
que limita digamos, hace que no funcione o permite que no funcione la cortesía de aplicar el derecho extranjero, no sería, en ese caso, en realidad, el origen del concepto de orden público internacional tal como lo entendemos hoy, porque tal como lo entendemos hoy, este concepto de orden público internacional solo se justifica si hay una obligación de aplicar el derecho extranjero. Si el derecho extranjero es de aplicación facultativa, yo no necesito excepcionarme, no necesito una excepción, lo dejo de aplicar y punto. No sé Bien, si quedó muchas claro. gracias. Sí, sí, gracias. Ah. Soledad, No, también pensando un poco en la época y en lo que tú decías, también podría pasar que después, bueno, esos estados quisieran que se les reconociera sus derechos, entonces encontrarse un poco en esa situación de tener que justificar cuando ellos no reconocían, eh, o cuando, o sea, poner esa llamada excepción para justificar un poco cuando ellos no reconocían los derechos de los otros estados. claro, o sea, a ver, por eso decíamos hoy, es como una excepción a la excepción, ¿no? O sea, la regla era la aplicación del derecho propio. El Estado podía, por cortesía, o sea, no siempre, pero por cortesía podía llegar a aplicar el derecho de otro Estado, pero no lo iba a aplicar si ese derecho de ese otro Estado de alguna manera afectaba los derechos de los súbditos o el poder del propio jefe de Estado, ¿no? Entonces, esto a su vez es una excepción a la excepción de aplicar el derecho de otro Estado. Lo que yo digo es justamente que es como una, no una crítica, pero una observación, digamos, a quienes ven en esta última parte el origen de la excepción del orden público internacional. Porque el orden público internacional, o sea, el comentario lo hago porque el orden público internacional funciona como una excepción, pero a la obligación de aplicar el derecho extranjero, ¿no? Que Entonces, como, es necesario que exista el orden público internacional hoy en día, porque nosotros tenemos una obligación hoy en día de aplicar derecho extranjero. Entonces, toda regla necesita alguna excepción, ¿no? Una de esas excepciones, la más reconocida, digamos, en la actualidad, es el orden público internacional. Pero si yo no tuviera, no se me hubiera impuesto, o sea, si en el Estado se aplicara el derecho extranjero cuando tengo ganas, yo no necesitaría del orden público internacional, no lo necesitaría. Em, el orden público internacional, como vamos a ver, tal como lo conocemos hoy, va a surgir con Savigny, va a tener su origen en Savigny, porque Savigny sí propone un derecho, una aplicación del derecho extranjero obligatoria. Savigny sí lo hace. Entonces ahí, esto es uno de los aspectos que marcan un punto de quiebre, o sea, uno digamos, de los puntos que hacen que consideremos a Savigny como el padre del derecho internacional privado moderno, ¿no? Eh, o sea, porque hay un concepto distinto del derecho extranjero, ¿no? Es una posición diferente con respecto al derecho extranjero. Stephanie, como que no se entiende si esa contradicción de que si la aplicación del derecho extranjero es facultativo, ¿para qué vas a tener la excepción del orden público cuando tenés la opción de directamente no aplicarlo? O sea, es como que no claro, claro, necesitarías la excepción, claro, directamente no lo justamente. aplicás y listo. Por eso por eso les comentaba que esta
digamos, estas dos posibilidades que nosotros planteamos, ¿no? O bien la aplicación del derecho extranjero es facultativa y entonces no necesitamos el orden público, o bien la aplicación del derecho extranjero no es tan facultativa y entonces sí necesitamos una excepción a esa aplicación del derecho extranjero, ¿no? Eh, eh, es, eh, pero esto, como les decía más temprano, es un debate que se ha planteado entre los que estudian la historia del derecho internacional privado, ¿no? Esto se ha planteado hasta en cursos de la Academia de La Haya, se ha planteado este debate o este, estas dos posibles miradas para analizar ese tercer axioma de Huber, ¿no? De todos modos, el tercer axioma de Huber nos da mucho material para ahondar en conceptos del derecho internacional privado, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, luego cuando vamos después de hablar de Savigny, vamos a hablar un poquito de los angloamericanos, porque los angloamericanos hoy en día, o sea, en el derecho internacional privado, sobre todo el que se ha elaborado en el ámbito americano, en el marco de tratados que se han aprobado en nuestra región, tiene algunas, y también en tratados de carácter universal, nos vamos a encontrar con algunas influencias del sistema angloamericano, entonces está bueno entender un poco o sea, de dónde viene, ¿no? De dónde vienen estas posturas del sistema angloamericano. Este, y esto lo vamos a ver después de ver a Savigny, ¿no? Pero Huber tuvo una influencia en el sistema angloamericano, les decía, eh, los autores ingleses conocieron a Huber y a su vez los autores norteamericanos, sobre todo un autor que es súper importante en el sistema interamericano, perdón, en el sistema angloamericano, que fue Joseph Story, como historia. em, Tomaron, o sea, estos axiomas los recibieron y incluso hasta los Story los adaptó un poco para su construcción. O sea que vamos a hablar algo luego de los angloamericanos y de cómo Huber llegó al sistema angloamericano, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo pasan todos estos siglos con todos estos autores. eh, que hay una cosa que me faltó decir. De todos modos, en Huber, en la estatutaria flamenco holandesa, más allá de cómo está planteado esto en axiomas y todo, que marca un poco una diferencia con los autores que habíamos visto antes, de todos modos se mantiene la misma mirada de la estatutaria italiana y de la estatutaria francesa en cuanto a poner el centro de la mirada en las leyes, ¿no? Vieron que estos axiomas hablan de que las leyes de los estados son de aplicación, se aplican dentro del estado que las creó, ¿no? Las leyes se aplican por obra o sea, se aplican a todos los súbditos. Por obra del jefe de Estado, las leyes de otro Estado pueden llegar a aplicarse en el mío. O sea, el centro del análisis está en la vigencia de la ley. Si la ley se aplica dentro del territorio del Estado o se puede aplicar fuera del territorio del Estado. O sea, el centro, el eje del análisis
también en la estatutaria holandesa está la territorialidad o extraterritorialidad de la ley. Esto es digamos, un punto en común que se mantiene en toda la escuela estatutaria, con matices, ¿no? Como lo habíamos anunciado, con matices que pasan digamos, por el tipo de realidad, ¿no? Política en las que trabajaron los distintos autores, ¿no? Desde los glosadores italianos hasta Huber, ya con la vigencia de los estados nacionales en lo que hoy es Holanda, ¿no? Pero el punto de vista es el mismo. Las leyes son de aplicación territorial o extraterritorial. En el siglo XIX nos encontramos con digamos, con un cambio también en la ciencia jurídica, ¿no? O sea, el derecho como ciencia, que lo situamos ahora, cambiamos de escenario, ¿no? Cambiamos de escenario geográfico y ahora es como que el escenario pasa a estar en Alemania, ¿no? Con, digamos, con una gran influencia de la ciencia jurídica alemana que construye este concepto de relación jurídica, ¿no? El concepto de relación jurídica. Y este concepto nuevo de relación jurídica tiene un impacto también en nuestra disciplina. Y ese impacto nos lo trae o nos lo aporta en nuestra disciplina Carlos Federico de Savigny, que aunque tiene un nombre muy francés, era alemán, ¿no? Nosotros a Savigny ya lo conocemos de antes, de otras materias. Yo me acuerdo cuando yo me puse a estudiar esta materia, eh, cuando empecé a leer la parte de la historia y me encontré con Savigny, yo dije, pero este apellido yo lo había visto en primero de facultad. Yo me acordaba de que en primer año me habían hablado de Savigny, en derecho civil me habían hablado de Savigny. Yo decía, ¿será el mismo? Y efectivamente era el mismo, porque la obra de Savigny es de una enjundia, digamos, tan enorme que escribió su sistema de derecho romano actual, este, y a estos problemas que plantean las relaciones privadas internacionales, le dedicó el tomo 8 de su obra. O sea que antes había otros 7 tomos, ¿no? El tomo 8 se lo dedicó a estos problemas. Y entonces Savigny, justamente, ya no va a plantearse el problema a partir de las leyes son territoriales o extraterritoriales, sino que se va a plantear el problema a partir de este concepto nuevo que es la relación jurídica privada, ¿no? Cambia el foco. Esa territorialidad o extraterritorialidad de las leyes, o sea, las leyes están al servicio de la relación privada, al servicio de la relación jurídica privada. Estudiar el problema de si la ley es territorial o extraterritorial, en todo caso lo vamos a ver ahora, después,
como una consecuencia o como algo asociado a lo que nos planteemos con respecto a la relación privada internacional. ¿Sí? Porque lo que, de lo que parte, entonces, es de este concepto de relación privada, y lo que entiende es que esa relación jurídica privada tiene que estar regulada por un derecho, porque es una relación que le importa al derecho. La relación jurídica es una relación que le interesa al derecho, es relevante para el derecho. Entonces tiene que estar regulada por un derecho. Pero estas relaciones que involucran a más de un Estado, dice Savigny, tienen que estar reguladas por un derecho único y adecuado. O sea, Savigny también planteó esto en términos de axiomas, ¿no? De verdades indiscutibles. Por un lado, la relación jurídica tiene que estar regulada por un derecho único y por otro lado, la relación jurídica tiene que estar regulada por un derecho que sea adecuado. Entonces es importante que veamos qué quiere decir esto, ¿no? ¿A qué se refiere Savigny con el derecho único y a qué se refiere con el derecho adecuado? Vamos a empezar por el derecho adecuado, porque desde mi punto de vista, el resolver el problema del derecho adecuado nos va a llevar al derecho único de Savigny. Ya algunos de estos conceptos que manejamos con Savigny los hemos tocado al hablar de otros autores, hemos hecho alguna referencia, pero ahora estamos con Savigny. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del derecho adecuado? ¿No? ¿Cuál es el derecho adecuado para una relación? Bueno, para esto, para encontrar el derecho adecuado a una relación, Savigny se vale de un concepto que es el concepto de Sitz, en alemán, Sitz, que es el asiento de la relación, el asiento territorial de la relación. Él dice que toda relación tiene asiento territorial en un estado. ¿Qué significa esto? Que tiene vínculos con un estado, que se identifica más con un estado, ¿sí? Y el derecho de ese estado, por lo tanto, donde la relación tiene su sitz, debería ser el derecho o es el derecho adecuado para esa relación. Porque es el derecho que está, es el derecho del estado que está más cerca de esa relación, que la conoce más, que está en mejores condiciones de regularla a esa relación. ¿Sí? Esto de el asiento territorial no nos puede confundir, o sea, esa palabra territorial no nos puede confundir con el territorialismo, porque justamente esto es lo opuesto a Savigny. Cuando habla de asiento territorial, de lo que habla Savigny es de la identificación de la relación jurídica con un lugar, ¿sí? Con un lugar, con el derecho, por lo tanto, con el derecho de ese lugar. Em, a ver, tiene que ver con lo de los vínculos más estrechos.
tiene que ver y no tiene que ver. Victoria, ¿me da un ratito para que pueda contestar esa pregunta más concretamente? Sí, Porque, obvio, adelante. Justo por ahora. porque quiero ir llegando a esa respuesta. O sea, tiene que ver en el sentido de que también cuando hablamos en esa convención del Estado con el que tiene los vínculos más estrechos, también estamos pensando en el Estado que está en mejores condiciones o en el derecho del Estado que está en mejores condiciones de, de entender en ese contrato, ¿no? Es con el que se identifica más. Pero hay una diferencia, de todos modos, que por eso les pido que me den un ratito para contestar bien esa pregunta. Entonces, em, ese derecho adecuado sería el derecho del Estado donde la relación jurídica tiene su sitz, donde tiene su asiento territorial, o sea, es el estado donde la relación eh, tiene o con el que la relación se identifica más. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el sitz de una relación? Y justamente Savigny lo que hace es valerse de algunos criterios para determinar el sitz de las relaciones privadas internacionales. Él parte de dos conceptos. O sea, para determinar el sitz, parte de la idea de la naturaleza de la relación, de qué tipo de relación estamos hablando, y por otro lado habla de un concepto que se llama sumisión voluntaria. Cuando hablamos de la naturaleza de la relación, Savigny parte de hace una simplificación de la realidad inspirada en el derecho romano para determinar la naturaleza de la relación. Entonces, em, él parte de las categorías del derecho romano, de los temas del derecho romano, como por ejemplo capacidad, matrimonio, sucesiones, em, contratos. Esas son categorías, o sea, son formas de dividir la realidad, ¿no? Categorizando a la realidad jurídica y encasillando a la vida en determinados conceptos, en categorías, ¿no? Esas categorías le sirven a Savigny para decir, bueno, a las relaciones jurídicas que tienen que ver con la capacidad de las personas, por su naturaleza, ¿sí? La capacidad es algo que está asociado al individuo, a la persona. Entonces, el Estado que está en mejores condiciones de resolver los problemas que se plantean con respecto a las personas, es el estado en donde la persona vive, donde tiene su domicilio, ¿sí? Entonces, a aquellas categorías, aquellas cuestiones que tienen que ver con las personas, Savigny les atribuye este sitz, este asiento territorial en el domicilio de esas personas. Acá ya ustedes pueden ver dos
Uno de ellos ya ustedes ya lo saben, ya lo tienen presente, pero hay ya dos puntos donde se observa la influencia de Savigny en nuestro derecho internacional privado actual. Uno, el domicilio. Nosotros vieron que decimos repetidamente que en nuestro derecho la capacidad se rige por la ley del domicilio. Bueno, esto lo propuso Savigny. El asiento territorial de la relación jurídica, de las relaciones jurídicas que tienen que ver con las personas, está en el domicilio de esas personas. El segundo concepto que tenemos hoy en el derecho internacional privado, que todavía no lo manejamos con ustedes, pero que lo vamos a manejar en próximas clases, es el concepto de categoría. O sea, eso de dividir a la realidad en categorías, ¿no? No lo hemos estudiado así, como tal, como estructura de la norma, pero sí lo hemos manejado porque cuando hablamos de la capacidad, cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de los contratos, cuando hablamos de las sucesiones, de los bienes, no estamos haciendo otra cosa que categorizar a la realidad, que dividirla, ¿sí? Para simplificar nuestra tarea de regulación de las relaciones privadas internacionales, ¿sí? Entonces, este concepto de categoría también es un concepto Savigny trae del derecho romano y que nosotros lo vamos a seguir utilizando. Y van a ver que vamos a hablar todo el tiempo de las categorías. Van a ver eso. Todavía no lo habíamos hecho tanto, pero ahora, a partir de ahora, van a ver que nosotros vamos a hablar mucho en términos de categorías. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, bueno, Savigny también acepta esto de que el SITS de las relaciones jurídicas que tienen que ver con los bienes está en el lugar donde los bienes están situados, sobre todo para los bienes inmuebles, ¿no? Pero entiende que el SITS de las relaciones que refieren a bienes está en el lugar de su situación. Esto lo recibe también de lo que venía de atrás, ¿no? O sea, de que el lugar, digamos, con el que se identifica el bien es el lugar en donde está, ¿no? Bien, entonces, fíjense ustedes, y ahora sí voy a tratar de contestar la pregunta de Victoria, que Savigny nos dice que siempre que tengamos una relación jurídica que se refiera a bienes, la ley aplicable va a ser la ley del lugar de su situación. Que siempre que tengamos una cuestión vinculada a la capacidad de las personas, el SITS y por lo tanto la ley va a ser la ley del domicilio. Entonces, estas son soluciones que Savigny propone con carácter general. O sea, Savigny lo que propone es siempre que yo me enfrente a una relación privada que refiera, que me plantee un problema de capacidad de un individuo, como el SITS de esta relación, o sea, el SITS de esta relación va a estar en el estado donde está domiciliada esta persona. Siempre. O sea, es una solución de carácter general. Lo que plantea la Convención, Victoria, no es esto, no es una solución que a priori yo ya sé cuál es el lugar de situación. ¿Ah? Por ejemplo, Savigny para los contratos decía que los actos jurídicos tienen sus SITs en el lugar de cumplimiento.
¿no? O las obligaciones, mejor dicho, las obligaciones contractuales tienen sus SITs en el lugar donde se deben cumplir. Entonces yo ya sé de antemano que si hay que resolver un problema de este tipo, el SITS de esa relación va a estar, o sea, el estado con el que tiene vínculos esa categoría, es el estado del cumplimiento. Lo que propone la convención es que en cada caso concreto hay que determinar dónde están los vínculos más estrechos. O sea, no es una solución a priori como la que propone Savigny. No sé si me explico, Victoria, y los demás. Savigny ya me ¿Quién es que propone de propone eso? antemano una solución general. Lo que me propone esta convención, que es una típica solución con influencia angloamericana, es que en cada caso yo tengo que ver dónde ese contrato tiene los vínculos más estrechos. No tengo una respuesta a priori. De hecho, los angloamericanos, sobre todo los contemporáneos, criticaron muchísimo a Savigny, precisamente porque decía, ¿cómo yo sé de antemano que la ley más adecuada es la del lugar de cumplimiento? Capaz que cuando yo voy a analizar la ley del lugar de cumplimiento, esta no tiene las soluciones más adecuadas para este contrato. Hay que resolverlo en cada caso concreto, ¿no? Hay una diferencia, o sea, en el fondo estamos hablando sí, del Estado que tiene los vínculos más estrechos con la relación jurídica. Pero mientras Savigny propone una solución a priori, en el sentido de que yo de antemano, o sea, tengo una norma que me dice el SITS de los contratos está en el lugar de cumplimiento, lo que dice esta regla que usted trae, Victoria, es yo tengo que fijarme en cada contrato que yo tenga que analizar dónde está el SITS. O sea, dónde, cuál es el derecho más adecuado, dónde están los vínculos más estrechos. No es seguro que siempre la ley del lugar de cumplimiento sea la ley con la que ese contrato tiene los vínculos más estrechos. ¿Está más o menos claro? Sí, profe, quedó claro. Muchas gracias por la aclaración. ¿Y para los demás? Porque Profesora, a mí me queda una duda. Por sí, ejemplo, si yo tengo un bien en Brasil, que en este concepto me tengo que guiar por la ley de Brasil, no me quedó claro. a ver, las relaciones jurídicas que refieran a bienes, según Savigny, tienen sus SITs en el estado de situación de los bienes. Eso se va a traducir en una norma como las que tenemos hoy en día, que por algo se llaman normas savignianas. El hecho de que una relación, una categoría, ¿no? O sea, ustedes piensen en que Savigny reduce a todo el conjunto de relaciones privadas a categorías, ¿no? Las clasifica, para simplificar, las clasifica. Entonces, si mi relación jurídica, la relación que yo tengo que analizar, encaja dentro de la categoría bienes, o sea, tiene que ver con los bienes, entonces para Savigny el asiento territorial de esa relación jurídica está en el lugar de situación de esos bienes. Ese es el estado cuyo ordenamiento jurídico está más cerca, está en mejores condiciones de regular todo lo relativo a los bienes. Por lo tanto, la ley que debería aplicarle a esa relación, el derecho más adecuado para regular esa relación, sería el derecho del lugar de situación del bien. ¿Sí? Si se trata de un problema de matrimonio, bueno, el
bueno, en ese caso él hablaba también de la celebración, ¿no? El lugar, el estado donde está el SITS de ese matrimonio, de la constitución del vínculo, está en el lugar donde se celebra. Por lo tanto, esa debería ser la ley que regule a ese matrimonio. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profesora, gracias. A este concepto de naturaleza jurídica de la relación, Savigny le agrega el concepto de sumisión voluntaria. Savigny dice que las personas, por ejemplo, al establecerse en un determinado lugar, en un determinado estado, aceptan voluntariamente someterse a las leyes de ese estado. Al comprar un bien en un determinado lugar, aceptan voluntariamente que ese bien se va a regir por las leyes de ese lugar. O sea, se someten voluntariamente a la aplicación de esa ley, de la ley de ese lugar. Y sí, efectivamente, Cecilia, hay una diferencia, más allá de que aparece ahí el tema de voluntad, hay una diferencia entre este concepto de sumisión voluntaria de Savigny con el concepto de la autonomía de la voluntad de Dumoulin, porque en la autonomía de la voluntad de Dumoulin había una proactividad de las personas, o sea, las partes elegían ellas la ley aplicable. Acá la situación es distinta, acá hablamos de una sumisión voluntaria, o sea, las partes al establecer su domicilio en un determinado estado, aceptan someterse, o sea, se someten voluntariamente a las leyes de ese estado para regular todo lo que tiene que ver con su persona. Al comprar un bien en un determinado lugar, aceptan voluntariamente, se someten voluntariamente a que esos bienes se rijan por la ley de esa situación. Claro, porque en el caso en el caso de la autonomía de la voluntad, las partes eligen ellas un derecho aplicable. O sea, dicen, nosotros queremos que este acto jurídico se rija por tal ley, ¿no? O sea, hay una proactividad, no hay un sometimiento, ¿no? Es decir, yo o sea, nosotros vamos a celebrar un contrato y queremos que este contrato se rija por la ley de tal lugar. En lo que plantea Savigny hay decir, bueno, eh, a ver, yo no elijo el lugar donde vivir por cuál es la ley aplicable. Lo elijo por otras razones el lugar donde vivir, ¿no? Hay otros motivos que llevan a las personas a elegir el lugar donde vivir. Ahora, al vivir en ese lugar, dice Savigny, yo acepto voluntariamente que mis cuestiones personales se van a regir por la ley de ese lugar. ¿Se dan cuenta? O sea, no estoy eligiendo yo la ley aplicable. Yo no estoy eligiendo, voy a vivir acá porque quiero que mi capacidad se rija por la ley de este país. Capaz que alguien lo hace, pero normalmente uno el lugar donde vivir lo elige en función de otros criterios, de otras necesidades. A veces ni siquiera lo elige uno el lugar donde vivir, ¿no? A veces está impuesto por la realidad, ¿no? Entonces, al tener domicilio en un determinado lugar, dice Savigny, yo me someto a que todas mis relaciones personales se van a regir por esa ley. Estela,
Sí, profesora, buen día. No, lo que yo Este, pensaba era que, bueno, que si la capacidad en Uruguay se rige por los 18 años y yo no estoy conforme con eso y veo que la Argentina se rige por los 16, bueno, me voy a vivir, soy libre de elegir irme a vivir a la Argentina. sí, sí, claro, por supuesto, sí. O sea, a ver, puede pasar, pero en realidad, digamos, hay toda una cantidad de factores, ¿no? Que inciden en esa elección, ¿no? Santiago. Un apunte al pasar respecto a esto de Savigny, que hay dos críticas que se le hacen muy difíciles de levantar, ¿no? En cuanto a estos elementos que pertenecen al axioma, que dice que, por ejemplo, en cuanto a la localización y la sumisión, a veces se puede llegar a- a respuestas contradictorias, ¿no? Porque no siempre la localización coincide con la sumisión voluntaria. Bueno, sí, sí, esos son los críticos de Savigny, ¿no? O sea, sí, sí, puede pasar. O sea, hoy, incluso hoy en día, a ver, hay como todo un revisionismo sobre Savigny, ¿no? Sí, sí. Pero básicamente, lo cierto es que, eh, como ustedes van a ver cuando empecemos a estudiar la teoría general, eh, todo el funcionamiento del derecho internacional privado actual está sustentado en esta construcción que hizo Savigny, ¿sí? Con todas las críticas que le podemos hacer, ¿no? O sea, hay otras cosas de las que vamos a seguir hablando de Savigny que también podemos decir, bueno, hoy, o sea, de repente a Savigny le faltó un poco de realismo, eh, pero en realidad lo que él planteó fue una construcción sobre la cual descansa hoy el derecho internacional privado en la actualidad, ¿no? Eso creo que nadie lo discute. Ana. Hola, ¿qué tal? No, yo pensando, obviamente esto no era una crítica que se le hacía a Sabini y entenderán por qué, es obvia cuando la diga, ¿no? Pero hoy, con el tema de la inteligencia artificial, y el tema de estos, sobre todo con la inteligencia artificial, es más, lo que se está reviendo es esta posibilidad de que nosotros estamos acostumbrados a localizar la relación jurídica en un Estado, ¿no? Y hay situaciones en que no podemos localizar la relación jurídica, porque de repente, yo qué sé, el teletrabajo, todas estas cosas nos están dando, desafíos y nos están mostrando de que quizás esta idea de que planteaba Savini, ¿no? Y que la venimos teniendo hasta ahora en realidad, se nos está complicando en estos fenómenos nuevos que se están desarrollando, entonces estamos como ante un replanteo de si es que tenemos que localizar o no la relación jurídica en un Estado, como lo proponía Savini y como lo proponen sus sucesores y como lo venimos pensando hasta ahora. Eh, Obviamente no vayan a poner esto con una crítica a Savini porque nadie se lo criticó, porque en su momento no existían estos fenómenos de la Claro. inteligencia artificial, pero de los smart contracts y de todo lo que ahora nos viene develando el derecho internacional privado. Pero bueno, me parece que es importante y que después lo Pero vamos a ¿sabés ver. lo que, Ana? Justamente lo que tú estás diciendo, que es así, exactamente, justamente es como una crisis del derecho internacional privado, ¿no? En la actualidad, esta necesidad, este enfrentamiento a realidades nuevas que nos hacen replantearnos. Yo creo que todavía le dan más valor a lo que hizo Savigny, porque fíjate que es tan fuerte el aporte de Savigny que hoy todavía no hemos encontrado una manera de adaptar eso que se ha construido sobre lo que propuso Savigny para adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? O sea, es tan poderosa el aporte de Savigny que encontrar respuestas para la deslocalización de las relaciones nos cuesta un montón, ¿no?
Entonces, para mí eso todavía como que refuerza el valor de Savigny, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, son -5, muchos ya se tienen que ir. En la próxima, que va a ser el miércoles, porque el lunes es feriado, vamos a continuar viendo a Savigny. Si nos da el tiempo, empezaremos con los angloamericanos, veremos algo de angloamericanos, pero vamos a tratar a ver a Savigny. Yo creo que no vamos a llegar porque tenemos que seguir viendo a Savigny y vamos a ver a otro autor que es de la posteridad de Savigny, que fue Luis de Bar, o von Bar, según el libro donde lo lean, que hizo su aporte sobre todo con respecto al tema del orden público. ¿Tá? Entonces, si podemos ingresar en angloamericanos, lo haremos. Si no, nos quedamos con Savigny y Luis de Bar. ¿Tá? Bueno, que Gracias, tengan buen profe. fin de semana. Que Igualmente. disfruten. Gracias. Así de vuelta.